bienvenidos al Precio de la Fama. ¿Cómo están? Quiero saludarlos con todo el gusto. ¿Cómo están en este martes? Besos, besos y besos para todos los del chat, los del super chat, que son todos los Annie Lovers, a los de las membresías de los Annie Lovers también, gracias. Y ya saben que pueden suscribirse, así miren, con este dedito solo le pican para suscribirse. Y también pues ya saben que dejan sus comentarios aquí en el chat. Yo todos les voy echando ojito. A veces me concentro en la plática, a veces en el chat para irlo alternando. Oigan, y también, bueno, pues ya es quincena, hoy justo es el día 15. Ayer decía, bueno, es que hay gente que le pagan desde un día antes, otros hasta el mero día, pero la cosa es que tenemos un poco de dinerito para nuestras necesidades y si sobra, un poquito para nuestros gustos. Y les quiero dar las gracias por apoyarme, por seguirme, por ser parte de este canal. Les recomiendo las entrevistas. Estrenamos una con René Franco, estrenamos una con Joana Vega Biestro, con Juan Osorio. Hay una con Eva Daniela, la novia de Juan Osorio, que le preguntamos, oye, todo el mundo dice que estás en este medio por Juan, y ella lo contesta muy quitada de la pena. Hay entrevistas con Maya Caruna, María del Sol, Rosita Pelayo, Mauricio Ockman. De verdad que hemos metido muchísimas entrevistas y perdón que las ande promocionando, pero es que me gusta también que las vean y nos den su opinión. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos todos. Oigan, aquí estaba justo platicando con Ale que hay noticias en la vida que de pronto te sorprenden y que te llenan de tristeza, como en el caso de Luis Ángel el Flaco, porque fíjense que falleció su hija, María Fernanda, una pena terrible. Le mando un beso y un abrazo cariñoso. Y a través de un comunicado pusieron, lamentamos comunicarles la siguiente declaración de nuestro artista y amigo Luis Ángel el Flaco. Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa, con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido. Más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias, Luis Ángel el Flaco. Amigos y equipo de trabajo, nos unimos a la profunda pérdida de Luis Ángel. Ay, qué terrible noticia. La verdad, estas noticias, lo estábamos aquí platicando con Ale, no hay palabras, no hay manera de decirle a alguien que se vaya a sentir mejor, o qué pasó, o por qué te tocó a ti, por qué a tu hija. Son mil preguntas que te haces en la cabeza cuando se va un ser querido y más una hija. María Fernanda tenía 20, 21 años, o sea, muy joven, y uno no entiende por qué pasan así las cosas y esas preguntas de por qué y para qué cuando estás en medio de un problema, desde mi punto de vista, no sirven de mucho o no sirven de nada, porque hay cosas que no tienen explicación, ni les puedes encontrar un sentido, ni puedes decir, esto me pasó para esto o para que sea mejor, o no, o sea, perder un hijo siempre será sinónimo a dolor, sea por el motivo que sea, y encontrar el consuelo es complicado, pero Luis Ángel el Flaco, te deseo de corazón que puedas lograrlo. Y también por otro lado, a mi querida Carmen, espero, también tuvo una pérdida muy fuerte y espero también que pueda poco a poco ir pues cuidando su corazoncito, porque olvidarlo nunca, nunca dejará de doler cuando se va un hijo, nunca entenderás por qué te pasó a ti. Pero bueno, besos para Luis Ángel y para mi querida Carmen. Oigan, cambiando abruptamente de tema, yéndonos a otra información, no sé si ya vieron la serie de Gloria Trevi. Estaba yo comentando que sin saberlo, sin pensarlo, por supuesto, fue muy mal timing estrenar la serie de Gloria Trevi el pasado 11 de agosto, pegado con la final de La Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque en vez de que hoy todos los programas estuvieran hablando de Gloria Trevi, la serie, pues todo el mundo estaba hablando de la academia, y creo que los ecos de la academia, ay, ven, otra vez dije la academia, dame un zape cada vez que diga la casa de los famosos, la casa de los famosos. No sé por qué estoy traumada y siempre digo la academia. Bueno,
los ecos de la Casa de los Famosos van a durar todavía varios días. Entonces creo que se perdió el estreno de la serie de Gloria Trevi por ViX y la gente pues que vio la Casa de los Famosos. ¿Qué comentó? La Casa de los Famosos. Era la final, el viernes expulsaron a Emilio, recuento de los mejores momentos, el domingo pues fue el programa desde las 8 hasta las 11. Entonces la euforia pues toda dirigida a la Casa de los Famosos. Pienso yo que ni siquiera ellos meditaron, o sea, ya tenían planeado el estreno y no meditaron que era muy mal tiempo para estrenar la serie. Digo, la euforia de la Casa de los Famosos pasará eventualmente, pero no fue el boom que se esperaba con la serie por esta situación que les estoy comentando. Se atravesó la Casa de los Famosos y yo no veo mucha gente que le esté comentando, pero tuve oportunidad de ir viendo los capítulos, no la he terminado, pero felicidades a Jorge Poza, qué buena actuación personificando a Sergio Andrade, aunque aquí le ponen otro nombre, porque acuérdense que todos los que no dieron autorización, pues les ponen otros nombres diferentes. Pero Jorge Poza lo hace muy bien, ni siquiera te da tiempo de decir, ay, no se parece o algo, no, hace una gran interpretación de Sergio Andrade. La chica que hace a Gloria Trevi de pequeña, que se llama Regina, lo hace también muy bien y tiene un gran parecido. De más grande es Scarlett Gruber. Hay como 5 Glorias Trevis en diferente etapa. Pues sí está interesante, están planteando muchas circunstancias y situaciones de lo que vivieron, de cómo lo vio Gloria Trevi, cómo es que llegó con Sergio Andrade, cómo se empezó a dar cuenta de los malos tratos, cómo quiso huir, pero al final regresaba porque ella quería perseguir sus sueños de ser cantante y no quería decirle a su mamá, pues fracasé. O fíjate, mamá, que ya me regreso. Ella le hablaba y le decía a su mamá, dame dinero para quedarme aquí, y cuando no tuvo pues dinero ni comida, pues regresó a la casa de Sergio Andrade y pues él decía, yo sabía, porque lo que comentan es que nadie, o sea, nunca las encerró, las tenía amedrentadas, pero le tenían miedo hasta cuando no estaba, porque les lavó el coco de una manera que ellas actuaron por obediencia sin recapacitar en nada. Entonces la casa a veces él no estaba y estaba abierta, incluso pues Mari Boquitas relata igual Gloria que se iban de gira y ya no iba Sergio. Ahí cualquiera de las dos pudo salir huyendo y no lo hacían porque él ya las tenía trabajadas y controladas. Ahora también la educación de Gloria Trevi, por lo que vemos con su mamá, la mamá también les pegaba sus golpecillos, sus nalgadillas, cuando los castigaba y les decía, por ti, para que obedezcas, si yo te pego porque te quiero y porque te amo, para que obedezcas. Entonces también era un poco lo que Gloria Trevi traía en la mente. Entonces, hay que ver como todas estas circunstancias, cómo llega, cómo las dejaba sin comer, la famosa lata de atún que abre Gloria Trevi, que por eso le pegan horrible a María Raquenel y también a Gloria, contado muy diferente lo de la lata de atún en la serie, en el podcast de María Raquenel, en relación a lo que se cuenta en la serie, porque acá en la serie pues lo cuentan distinto y estamos viendo pues todo este deseo que querían ser artistas, que quería ser famosa, regresan un poco en el tiempo que algunas personas opinan que se confunden mucho entre el presente, el pasado, el futuro y van así, ya ven que pasa un rollito de como de película y para adelante y para atrás. Pero bueno, lo que he visto me parece que está bien hecha, Carla Estrada es muy buena productora, estamos enterándonos de pues otros aspectos de la vida. Entonces, bueno, pues ya les iré contando conforme pase más el tiempo. Y bueno, vamos ahora con Wendy, pero este video ya no, mejor el otro más largo. Wendy y Poncho de Nigris, Emilio, los finalistas dieron una conferencia de prensa el día de ayer y esto fue lo que dijeron. De izquierda para derecha, Emilio Osorio, Nicola Porchela, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Rosa María Noguerón y Julia Trat. Julia Trat, perdón. Ella es directora de Physical Production de Endemol Shine Bulldog.
quienes estuvieron a cargo de la producción para Televisa Univisión. Perfecto, gracias. Vamos a iniciar esto con que nos hagan el favor de compartirnos cada uno de ellos lo que ha sido la experiencia de estar en este proyecto. Comenzamos por Julia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Para Memo esta experiencia ha sido inolvidable, ha sido todo un reto cumplirla, ha sido muy satisfactorio ver lo que logramos en México. Este formato nos ha acompañado mucho durante muchos años y pues nada, esto es histórico lo que ha pasado. Sí, así lo vemos, como que hubo magia el día de ayer y durante estas últimas 10 semanas en la televisión. Fuimos construyendo una familia, tanto en la casa como afuera de la casa. El día de ayer tuvimos la fortuna de reunir a 21 millones de personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, abuelitos, papás, mamás, y eso para nosotros es un honor y por eso el día de hoy los invitamos a reunirse con nosotros. Sabíamos que los querían escuchar, pero también queríamos darle las gracias. A nombre de Televisa Univisión, queremos darles las gracias por el apoyo que ustedes nos dieron, por hacer de este show el más visto en los últimos años. 21 millones de personas se dice fácil, pero es un número muy grande que no se había visto en un reality show y les queremos dar las gracias y les queremos decir que este proyecto 360 fue justamente el impulso que se necesitaba para llegar a esos números. Logramos más de 5,000 millones de views en los videos. Ellos acaban de salir, apenas les estamos entregando sus celulares y aún no están conscientes del éxito que están teniendo. Sin embargo, hay grandes cantidades de videos que circulan en redes sociales, en las diferentes plataformas, con muchos millones de views de las cosas que ellos hicieron adentro de la casa. Para Televisa este es un proyecto que le dio la oportunidad no solo de reunir a la familia, sino también de decir basta a la intolerancia, seamos respetuosos con la vida de cada uno, queremos sentirnos orgullosos de lo que... Sinceramente, si tiene algo que preguntar, yo les contesto, pero yo no sé qué decir porque lo hicimos de manera natural, se formó el equipo de manera natural, fue muy importante el casting que hicieron aquí los jefes para reunir a estas 5 personalidades que estamos bien locos todos y por eso se pudo hacer esto y todos nos llevamos pesadito, con buena madreada, con buen sentido del humor y eso creo que fue lo que le gustó a la gente, que éramos muy irreverentes. Pero pues si tiene alguna pregunta Primero se la hacemos. Wendy, por favor. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y la verdad, pues yo estoy muy agradecida con Televisa de que pues hagan esto de la visibilidad, como decía Rosa María, y que pues sepan que al final todos somos amor y no somos diferentes. Y pues que una chica trans como yo haya ganado la Casa de los Famosos México me llena de orgullo y de orgullo también de saber que la gente allá en sus casas se enamoró de cada uno de nosotros porque somos personas muy distintas, pero al final de cuentas tenemos algo en común que sabemos amar y respetar, aunque nos llevamos muy fuertecito y todo eso, pero bueno, muy aparte de eso. Pero la verdad estoy muy agradecida con toda la gente que está aquí y que está en sus casas, que votó por todos nosotros, me hizo ganadora y de verdad gracias por hacer esto posible y de que sea más grande la comunidad trans y la comunidad gay, que se vea ya más normal, que se visualice, eso me encanta y estoy muy agradecida, de verdad. Sergio. Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes siempre por su apoyo, su presencia. Las carreras de nosotros no serían nada sin el apoyo de la prensa, de mis amigos los chacaleros, por su trabajo, por ese gran esfuerzo que hacen. Agradecerles porque ustedes nos ayudan justamente a transmitir todo eso. Y esta experiencia que... Pues fue parte de lo que dijeron en la conferencia el día de ayer. Si los ven ya traen otro tono bien cansado. Después de que en la casa pues también estuvieron 71 días encerrados. Aquí en la conferencia ya creo que todos están a punto del agotamiento porque pues los han traído en entrevistas. El contrato abarca no solamente el show, sino también compromisos fuera del show, como los que salieron desde el primer día. Su compromiso era ir a las galas cuando así lo solicitaran. Y también la promoción y las entrevistas. Entonces, ahorita ya se ve que están agotados, pero platicaron con todos los medios porque pues todo el mundo quería preguntarles cosas.
cambiando de tema, pues me fui a ver a Alexander Hacha en el foro de Roberto Cantoral, en el Candlelight, y por eso está lleno de velitas, muy bonito. Y quiero decirles que pues Alexander Hacha es un gran músico, sabe tocar la guitarra, el piano, el órgano, el teclado, y todo lo demuestra durante el concierto. Aquí tenemos un videíto e imágenes de lo que sucedió. Vamos ahí creo que... ahí, bueno, ahí está Alexander Hacha dándole las gracias al público. Dice que es la quinta o sexta ocasión que se presenta y que ha estado lleno en todas las veces y que está muy emocionado y que eso es gracias al público. Él canta muy padre, le fue muy bien. Ahí está el momento en donde pide que todo el mundo alumbre con su celular. O sea, la gente estaba muy emocionada y veo que les gustó mucho el concierto. Creo que realmente el único éxito que tiene es la canción Te Amo, o sea, que se hizo un hit radial, pero mete un popurrí de las canciones de Manuel, que interprete Manuel, un popurrí de las canciones en inglés que a él le gustan, de Elton John y de otros grupos, y creo que eso le fue muy bien y veo que pues la gente lo reconoce por su talento, por su voz. Lo único que podría decir, y eso no es su culpa, pero el foro Roberto Cantoral está hermoso, de verdad qué bonito lugar y todo desde que entras ahí es una maravilla y una belleza, los jardines, las instalaciones, están las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores, o sea, hicieron un buen conjunto ahí, pero esa parte donde yo estaba, por ejemplo, es la parte de atrás del escenario y Alexander todo el show lo hizo hacia adelante, entonces yo solo le vi la espalda. Nunca volteó casi para el otro lado más que una otra vez que medio hizo así. Si es un foro 360 porque hay públicos en los 4 frentes, sí debería de tomarlos en cuenta, creo yo, y con respeto y humildad lo digo, porque los que estábamos atrás y a los lados, pues excluidos, porque él realmente le canta al público que tiene enfrente. Entonces, si va a tener más conciertos o quienes se presenten en el foro de Roberto Cantoral, pues creo que sí hay que voltear a los 4 frentes, por lo menos una canción para acá, una para allá y así, alternadito, porque si no se queda ahí uno como, pues sí, o sea, y no sé para qué si hicieron el foro así, pues se tiene que trabajar de esa manera. Pero fuera de eso, todo muy bien, canta muy bien, es muy guapo, le falta tal vez un poquito más de interacción con el público porque no platica tanto, sin exagerar ni excederse, pero sí un poquito más de interacción para hacerlo más cercano al público, pero felicidades a Alexander Hacha, la verdad que estuvo muy bien. Y después me fui a ver Vaselina, esta obra de teatro que la quiero recomendar, ahí tenemos imágenes, obvio no puedo poner la música, pero sí los videos, no te dejan tomar nada hasta el final, esta parte que estoy tomando, pero sí quiero comentarle a la gente 2 cositas, miren, ahí están los actores principales, estuvo muy bien porque pues están todos los de Timbiriche, está Alex, está Diego Schoening, Ben Ibarra, Eric Rubín, Alex Bauer, Mariana Garza, está Verónica Jaspeado que está muy bien, también ahí velos poniendo para que les platique, María León que está estupenda, miren, ahí podemos oír esto. Es un placer enorme hacer esta función para ustedes y que se lleven esta emoción en el corazón. A nombre de nuestros productores Alejandro Go, Eric Rubin. A nombre de nuestro director y productor musical, Ben Ibarra. A nombre de nuestros músicos. Ahí, bueno, nada más era por los músicos, pero les pegaron porque ellos están en la parte de abajo y Mariana fue dando las gracias a todos los que participan en esta producción, el ensamble, los bailarines, ella ahí cuenta que son más de 130 personas arriba y detrás del escenario, haciendo que sea posible, qué buena escenografía, iluminación, los efectos, en un momento donde hacen una competencia, una carrera de autos, ese efecto se me hizo de lo mejor porque van en los coches compitiendo, obviamente Dani Seco contra su contrincante
y hay un momento que giran así los coches para un lado y para otro y no saben qué bueno está el efecto. Haz de cuenta que uno va viendo por qué calles es la carrera. Está muy bien hecho el vestuario, la iluminación, el ritmo de la obra. Andrea Legarreta también la quiero felicitar, está muy bien en su personaje de Frenchy, lo hace muy bien. La estuve observando a ver cómo bailaba, cómo se integraba. Siento que lo hace estupendo, porque alguien dijo que le había costado medio trabajo las coreografías, pero no, lo hace muy bien. Verónica Jaspeado también. María León, bueno, ni cómo decirle mejores cosas, porque ya todo el mundo se las dice, pero está increíble en su personaje. Y todos, ¿no? Todos los que están ahí reunidos, les digo, un gran elenco y hay que aplaudirlo. También está la hija de Alex Go que entra en un momento como para hablar María León, que es la mujer, con la niña y decirle, pues es momento de que se vaya la niña y se quede la mujer. Una escena muy bonita. El teatro es hermoso, está muy limpio y todo, pero les decía que 2 cosas. Le dijeron a la gente desde el principio no tomar fotos, no tomar videos. Y pues la gente no hacemos caso, ¿verdad? Entonces con un rayo láser verde te señalan. Entonces había una señora que estaba así, pero bien entrada, grave y grave. Y el rayo aquí, el hijo hasta jugaba con el rayo, la señora ni volteaba. La verdad es que no se dio cuenta. Y después de una hora, o sea, tuvo que hacer que la señorita se metiera por las filas que están muy limitadas de espacio para que entre otra persona cuando uno está sentado, pues se tuvo que meter, taparle a la gente y decirle, por favor, no grabe. Les dicen una y otra vez, hasta el final solo van a poder grabar, pero la gente no le importa, entonces están pues estorbando o haciendo que los demás no disfruten porque el rayo verde te distrae mucho, este rayo láser, entonces pues no graben, pongan ustedes, eso no es tan grave. ¿Saben qué me impactó? Lo cochino que dejan el teatro. Con razón en muchos otros teatros no dejan que entre la comida. Entiendo que es un gran negocio, pero la gente somos demasiado sucia. Ponen las cosas en el piso, entonces queda la Coca-Cola a medias, la botellita de agua, las palomitas, las papas, todo lo que venden que se debe vender una fortuna porque todo el mundo había gente que entraba hasta con una bolsa en donde les meten las palomitas, los no sé qué, no sé qué, harta comida. Pero si vieran cómo quedó, hijo, y le iba a grabar, pero para salir la gente te va casi atropellando porque todo el mundo ya se quiere ir. Entonces la coca está tirada, alguien patea la coca y la coca se chorrea por todas las escaleras. Pisan las botellas de agua, las palomitas regadas. O sea, también somos muy sucios. O sea, si yo pedí unas palomitas y un refresco, ¿qué me quita? Al final agarrar mis palomitas y mi botellita de agua, mi refresco y llevarla a la basura. Cuando sales del teatro, hay chicas de limpieza con bolsas muy grandes, pero la mayoría de la gente le vale y no recoge sus cosas. Entonces las van pateando, pisando. Me angustia muchísimo porque creo que es parte de nuestra mala educación, como que tú dices, yo ya vine, ya compré, ya gasté, que alguien más limpie. No, por favor, no hagan eso. Si no se acabaron las palomitas, o sea, durante la función, pues sí las pones abajo, ¿no? De tu asiento, cuando ya acabaste, te paras y te lo llevas en la manita. No creo que sea tan difícil, así como entraron a la sala con su comida, salgan con los restos y tírenlo donde debe ser. De verdad no saben en qué estado queda el teatro. Y lástima que no lo pude grabar porque ya me estaban empujando y no me dejaban. Entonces dije, por estar grabando la que voy a asustar soy yo, pero un deplorable, deplorable, que cochinotes somos. Pero bueno, ahora vámonos con Mila, que es la hija de Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori. Vean qué divina la nena. Ya ven que Natalia la llevó uno de los días a la casa de los famosos para que la viera su papá. Bueno, su abuelo más bien, ¿no? Sergio Mayer, pero ella pues contó a Natalia Subtil que con Sergio Mayer no tiene problema. Sergio Mayer siempre ha sido muy buen abuelito, igual que Isabela, bueno, que es la abuelita postiza, igual que Bárbara Mori, pero que con quien sí tiene problema es con Sergio Mayer Mori, porque no ha cumplido como papá, no ha cumplido como, pues ni económicamente, ni para ver a la niña, ni para sus visitas, y que pues a la niña le duele.
pero también había habido un distanciamiento con Sergio Mayer, abuelo, y esperemos que ahora que ella estuvo ahí y la llevó, pues pueda continuarse. Pero el dilema es que luego usa a la niña para pedir dinero, viajes y cosas, y ahí vienen los problemas. Entonces yo entiendo que ella pues quiera su pensión alimenticia, pero pues eso se supone que ya lo está viendo en los juzgados, pero pues a Sergio no lo tiene que condicionar, ¿no? A Sergio Mayer papá, pero pues se ve que Sergio Mayer la quiere mucho y qué bueno que Natalia en eso cedió, pero no va a ceder con Sergio Mayer Mori porque no se ha portado nada bien. Otro chiquillo que me preocupa es José Emilio, el hijo de Mariana Levy y el Pirru, porque no la está pasando bien, su papá ha hablado mal de él, Ana Bárbara también tiene sus diferencias, él está sin dinero, apenas tratando de salir adelante, le dan una mensualidad, pero no es tampoco la gran cosa, pero esto dice José Emilio de su situación. No sé qué está pasando, la verdad ya parece chiste, llevamos 18 años resolviendo esto porque el caso se inicia en el momento que mi mamá fallece. Queremos nuestra herencia. Tras el triste fallecimiento de Mariana Levy. Y les voy a platicar que miren, José Emilio, cuando fallece Mariana Levy, tenía 8 meses. Y bueno, obviamente no iban a recibir el dinero, había un fideicomiso también que pusieron Daniela Romo y Tina Galindo, y la herencia no se podía repartir hasta que fueran mayores de edad. Cuando José Emilio cumple los 17 años, me contó, él empieza a preguntar qué pasó, cómo es la herencia, qué eran los bienes de mi mamá, cómo se pueden repartir, y de ahí empezaron, cuando él empieza a preguntar y a averiguar en dónde quedó el dinero, las cuentas de Estados Unidos, muchas cosas, entonces se da cuenta que pues les han quitado parte de su herencia y por eso ahora está con abogados y por eso va a seguir luchando. Y obviamente, cuando pide el dinero, pues ya a otra gente no le cae bien, pero dice que es el patrimonio de él y de sus hermanas y que va a luchar hasta obtenerlo. Entonces, bueno, pues José Emilio ha sido valiente y ha sido fuerte porque él pues está planteando su situación, el Pirru luego a avasallarlo y a decir que lo hizo mal, que él solo quiere la vida fácil, el dinero fácil, que vende las notas. No dudo que José Emilio ha cometido errores, pero también Pirru eres su papá. Mariana ya no está y tú lo has dejado solo y hasta dijiste, a su edad, pues que ella se las arregle como sea, y nos los dijo también Pato en una entrevista. Que el Pirru tiene maneras de educar pues muy liberales y que eso pues ya es cuestión de él, pero han dejado también muy solo a José Emilio. Y ahora está pasando lo mismo con el hijo que tienen, Ana Bárbara, con el Pirru Chema, también está pasando algo similar. ¿Por qué? Porque ahora Chema vive con su papá, y, o sea, vivía con Ana Bárbara y se fue con su papá. ¿Por qué? No crean que porque quería estar con él, sino porque ahí no aplican tantas reglas y tantas normas. Entonces, claro, el Pirru lo empieza a dejar solo y todo el trabajo que había hecho Ana Bárbara de traerlo cortito y estudia y todo, han hecho que se complique la situación. Entonces, Ana Bárbara no está de acuerdo con muchas cosas, pero como Chema ya vive con su papá, ahí va la historia y se va complicando. Ahora, José Emilio, ¿qué es lo que vio en casa de Ana Bárbara cuando fue a Los Ángeles? Dice él que no le gustó cómo trataban a sus medios hermanos o a sus hermanos. ¿Quién los trataba de una manera que a él no le gustaba? Ángel, el novio de Ana Bárbara y futuro esposo. Entonces, Ana Bárbara pues dice que el que ha actuado como padre es su novio Ángel y le ayuda a ella a cuidarlos, a las tareas y a muchas cosas que los papás no hacen. Y obviamente, como no es el papá, pues muchos se enojan, pero es el que está ahí y al que tienen también que pues tenerle un respeto porque es el hombre de la casa, pues el papá postizo, el padrastro, que no me gusta esa palabra, pero pues ahí hay muchas diferencias y por eso Chema también se quiso ir y por eso José Emilio ha hablado mal, digo, aunque no es hijo de Ana Bárbara, pero dice que no le gusta cómo tratan a sus hermanos. Pero bueno, ahora vámonos con Nicola, que ya trajo a la familia. Y miren, ahí están comiendo muy rico. ¿Y sí comen guacamole en Perú? Sí, falta se llama. Sí está muy rico. Aquí están los tacos de cochinita.
Ahí está con la mamá de su hijo, con el hijo. Él quiere traerse a toda la familia acá a México porque les estábamos contando que en Perú cometió muchos errores y pues como que se quemó. Entonces por eso dice que acá en México quiere empezar o de nuevo, empezar con esta oportunidad y salir adelante y hacer las cosas bien y esperemos que así sea, Nicola. Y bueno, siguen las historias con el doble de Luis Miguel. Yo sé que a ustedes les da risa y muchos se enojan, pero así es. Tan es así que encontramos esta fotografía en redes sociales que fueron a entrevistar un medio a Luis Miguel, pero es el doble y el reportero está ahí pensando que es Luis Miguel y ese sí no es Luis Miguel, es un doble. Y sí se parece bastante, si lo ven ahí en la fotografía, tiene bastante parecido. Oigan, pues a Ricardo Farril o Richie O'Farrill, al final, pues todo lo que vivió, que qué bueno que ya va mucho mejor, lo ha aprovechado para su carrera y para lo que estaba haciendo. Él ya tenía planeado un espectáculo que se llama Clown, pero ahora presentó este otro cartel, vamos a verlo. Ahí lo pones grande para que lo pueda ver, en donde dice rehabilitado Ricardo Farril Falacia. Entonces también está presentando otro podcast y otro espectáculo, pues aprovechando lo que vivió y está bien porque pues si todo el mundo habló de él y aprovechó la circunstancia, pues porque él no, pero ojalá no solo lo utilice para un beneficio económico, sino realmente para no recaer, porque sí la pasó muy mal. Sí vimos una parte muy triste y muy fea de Ricardo Farril que no queremos ver porque pues quiere decir que está en medio de las adicciones, lo ha tratado de dejar, parece que ahí va, dice que no está recuperado al 100%, pero que va mucho mejor. Y luego a veces el trabajar, los desvelos, las compañías, luego no hacen tan bien. Ahora vámonos con César Costa, que celebró su cumpleaños, este gran cantante. Miren, ahí tenemos. Hay a César Costa que está con su pastelito, vamos a ponerlo Alex, lindo, y está celebrando, ay, ¿cuántos años? Ya perdí la cuenta, pero ahí está celebrando César Costa sus 82 años. ¡Ah! Qué bien se ve, ¿no, Ale? Para 82 se ve intacto, se ve igualito, y muchas felicidades a don César Costa. Ahora vamos con la que sigue, que ya se me perdió la listita. Carla Sofía. Carla Sofía está muy enojada, muy indignada porque escribió varios mensajes. En una parte tiene razón. O sea, no porque sea chica trans a fuerzas le tiene que caer bien o porque es Wendy a fuerzas hay que hablar bien de ella. Ella dice, Carla Sofía, y tiene toda la razón, que ese no es, Ale, lo de Carla Sofía, eso es de Miss Universo. Carla Sofía. Los mensajes de ella a lo que se refiere es que como que están usando esta situación y a Wendy con fines publicitarios dentro de una emisión, pero no es que en realidad quieran ayudar a la causa. Pone, me importa un pimiento quién ganó la Casa de los Famosos, como se llame. No sé quién es, si Wendy, Windy o Wondi. Es más, estoy hasta la mother del marketing de las communities y del abuso del uso del LGTB trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia. En un punto puede tener razón, o sea, realmente se está apoyando por ser trans o realmente porque gustó lo que hacía, porque causó mucho revuelo, o realmente esto va a cambiar y va a ser historia como ellos comentan, o simplemente es un reality. Dice, no tengo nada que ver con esa gente, no tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico, ni me gusta lo que hacen, ni lo que dicen, ni me lo creo. Igual no me creí a tantos que estuvieron a mi lado, de favor, dejen de compararme. O sea, a Carla Gascón no le gusta que la comparen con Wendy, pero no tendrían por qué, ¿no? Precisamente quiero acabar con ciertos estereotipos que tantos llevan como bandera y que tanto daño hacen. Repito, ser LGBT no quita lo tonto, en otras palabras, ni te hace ser más ni menos. Ahórrense el chiste fácil. Algún día contaré lo que me ofrecieron hace poco. Ahí lo dejo. Y ella siguió y siguió. Ya estamos con la estúpida palabrita. En verdad no sabéis más que repetir, subnormales. No molestéis ni os molestéis. Paso de vuestro... Ay, seguid cobrando el peso a peso el tweet, pero hacedlo en una cuenta
de vuestra madre. ¿A poco se gana un peso por tweet? No, ¿sí? Pues eso dice, favor de utilizar esta palabra en los antros que frecuentan o mientras engullen lo que gusten. Conmigo tengan la decencia de ser originales, no copias baratas de imbecilidades. Parecen ovejas, por eso no hay comunidad, porque son todos puras tonterías, fotocopias de borregos y nada más. Bueno, esa es su opinión y en parte puede tener razón porque este boom lo han utilizado para la publicidad y el éxito de la Casa de los Famosos, y cuál es el fondo y cuál es el trasfondo. Yo creo que en parte tiene razón, nada más que todo el mundo se le fue encima, porque ahorita la Casa de los Famosos está acá hasta arribota, y entonces dicen es una amargada, siempre está en contra de todo el mundo, pero yo creo que lo que está diciendo Carla Sofía, desde mi punto de vista, es más profundo y va más allá, y creo que tiene razón, ¿no? Están como utilizando esto. Miss Universo, ahora sí, Ale, ¿qué pasó con Miss Universo en Indonesia? Pues resulta que decidieron romper relaciones porque dicen que han utilizado simplemente el concepto y hubo acusaciones en Miss Universo en Indonesia de acosos y abusos, y por eso la central de Miss Universo rompió relaciones con Indonesia. La organización de Miss Universo cortó relaciones con su franquicia de Indonesia tras los señalamientos de acoso sexual a varios concursantes. Entonces, pues esto ya no será tomado en cuenta ninguna participante de este lugar, de Indonesia. Por otro lado, Carla Estrada, pues está contenta con el estreno de la serie de Gloria Trevi. Ella dice que, pues, qué bueno que les ha gustado, pero va dirigido esto a Carla Estrada porque Mari Boquitas, les digo que lo de la lata de atún desde el principio me pareció curioso porque puede ser un detalle insignificante, pero tanto para Mari como para Gloria Trevi fue algo importante. Entonces pone María Raquel, esa pobre señora Carla Estrada, ¿tenías en el guión el problema de la lata de atún o te obligaron a tratar de cambiar una historia que ya conocemos? Porque les decía que pues María Raquel lo cuenta muy distinto, lo de la lata de atún, a lo que cuenta Gloria Trevi. María Raquel cuenta que cuando tenían mucha hambre, Gloria se come una lata de atún. Y cuando ella va y le dice, oye, Gloria, ¿por qué te comiste la lata de atún? Ya sabes que Sergio me va a matar, me va a regañar, ¿por qué te la comiste? Y entonces María Raquel sabe que Gloria Trevi se la comió. Cuando llega Sergio Andrade y le reclama, ¿qué hace Gloria Trevi? Ella dice que ella no se la comió en la versión de María Raquel. No, yo no fui, yo no me la comí. Y a la que le pegan y maltratan es a Mari Boquitas. Y aquí lo plantean diferente. Gloria Trevi se encierra en el baño, come la lata de atún en la serie de Gloria Trevi, saliendo dice que sí se la comió y se va corriendo, le pegan a María Raquel, pero luego también a Gloria Trevi, entonces sí está contado muy diferente. Vamos a ver qué dice Elizabeth Álvarez, que dice, ya por favor, déjenme en paz, sigo casada con Jorge Salinas y soy muy feliz. Contenta porque amo las novelas y amo hacer las novelas. Entonces me voy a disfrutar muchísimo verlo como lo estoy haciendo. La verdad es que es una novela bien bonita para enamorarse, con mucha pasión y con mucho mezcal, ya vieron, ¿no? Oye, Begoña, un papel malo, ya lo vimos que me gustó el amigo gay. Ya van a ver todos los tintes que tiene Begoña, es un personaje de la sal, la pimienta y el piquín, porque es tremenda, así es que es un personaje muy rico, la verdad es que de verdad lo he disfrutado mucho hacerlo, y cuando me mandaron los primeros 10 capítulos no podía decir que no a esta historia tan bonita. ¿Te gusta más hacer villanas, la verdad? La verdad es que lo disfruto muchísimo, me encanta, es algo que lo gozo, la paso súper bien, pero bueno, no tengo nada en contra de los personajes que también dentro del melodrama son buenos y son dulces y son generosos de otra forma, ¿no? Elizabeth, sin duda uno de los cambios más radicales que vimos fue el cambio de imagen, ese rubio que te queda espectacular, te ves hermosa. ¿Cuál es aparte de este gran rubio que te queda? Mira, para las novelas he sido rubia, cobriza, me he pintado el cabello negro, he sido pelirroja, me han cortado el cabello, o sea, la verdad es que
a mí me gusta ponerle a mis personajes estos cambios de looks totalmente y pues nada, yo siempre dispuesta a trabajar y a lo que se pueda con la imagen, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo has manejado la controversia? Porque se ha manejado un divorcio, tu relación, ¿cómo lo enfrentan? No, mi vida, hoy no tengo nada que hablar de eso, hoy solamente puedo hablar de nadie como tú, de esta historia tan bonita, de mi trabajo y de nada más, mi amor. ¿Pero confirmas o niegas la noticia? No, mi amor, ¿cómo voy a confirmar eso, mi cielo? Si ni siquiera te lo quiero responder porque es absurdo, discúlpame. ¿Están listos los planes para festejar el aniversario? Porque ya aniversario de bodas, eso sí, el 15 de octubre, 12 años, mi amor. Wow. Oye, ¿cuál es el secreto para esa fórmula? Oye, ¿existe una fórmula para el amor? Sí. Yo digo que tiene que estar ahí el amor siempre entre las dos personas, amándose con el mismo compromiso, con las mismas ganas y con el mismo objetivo de vida. Cuando tienes el mismo objetivo de vida vas encaminado hacia un mismo lugar y Jorge y yo tenemos un mismo propósito que es nuestra familia, nuestro amor y nos seguirán viendo y seguiremos estando juntos todos los días. ¿Qué tal se la pasaron esas vacaciones? Porque sabemos que fueron con todos los días. Padrísimo, nos fuimos unos días, pero ya estamos de regreso a trabajar. ¿Los paparazzis no les han afectado? ¿Ves que salió este paparazzi con la nutrióloga donde se ve el beso real? Por favor, no voy a hablar de eso, muchísimas gracias. ¿Y cómo le haces para pues complementar esta parte de mamá, actriz? Y pues la pareja también. Todas las mujeres mexicanas y todas las mujeres del mundo, todo lo que hacemos somos mamás, esposas, amantes, amigas, hijas, hermanas. Nos dividimos en muchos pedacitos para dar lo mejor de nosotros. Así es que tratando de mi vida profesional hoy mostrarla y pues nada, que mis hijos se sientan muy orgullosos de su mamá. Pues mira, ella muy linda, muy amable, muy atenta, siempre contesta tranquila. Dice no quiero hablar de eso, no lo quiero contestar y hace muy bien. Ella está enamorada, quiere estar en familia, quiere estar con Jorge Salinas, 12 años y ella pues respeta la versión que él le dijo y pues es lo mejor. Si quieren estar juntos, ella si fue canita al aire o no, pues ya lo dejó pasar. Y cada quien sabe por qué, cómo y qué quiere perdonar o qué no quiere perdonar o qué le habrá explicado él de este video, no lo sabemos, pero no quiere hablar ni ahondar en el tema. Así que ella es muy linda y siempre sabe responderle muy bien a la prensa y como hemos dicho, le hace mucho bien a Jorge Salinas. Pues, ¿qué creen? Que ya se nos fue la vida, el día, hablando y hablando y hablando, pero es que ha habido mucha información. Me encanta cuando en los días hay mucho que comentar. Pues les mando un beso, gracias por suscribirse a mi canal. Antes de irse, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita de notificaciones, por favor. Y gracias a los que son parte de las membresías, a todos los Anilovers, gracias. Les mando besos y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.